Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos, hermanos, a leer las Sagradas Escrituras en el libro de Santiago, capítulo 4, del 1 al 10. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse y lamenten y lloren. La risa se convierta en lloro y el gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Amén. Señor Dios Jehová, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por todos los beneficios que nos has dado. Te pedimos que nos aumente la fe, que nos des más sabiduría y más entendimiento de tu palabra para entenderla y atesorarla en nuestras mentes para ponerla por obra. Te pedimos, Señor Jesucristo, que no te separes de nosotros, porque separado de ti nada podemos hacer. Solo contigo podemos llevar buenos frutos. Ahora te pido por la congregación que les aumente su fe, que les des más sabiduría y más entendimiento de tu palabra para que la atesoren y la pongan por obra. También te pido por los oyentes te pido, Señor, que les des entendimiento de tu palabra para que oigan, Señor, tu palabra y la atesoren y la pongan por obra y vengan a tus caminos. En el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias. Ahora te pido que pongas palabras en mi boca para predicar tu palabra conforme a las santas escrituras. En el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias y te pedimos que oigas nuestra oración. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra del Señor. Siempre, hermanos, tenemos que tener ese conocimiento, ¿verdad? De saber esa diferencia entre, como dice la palabra, hermano, para que nosotros dice que tenemos que diferenciar quién le sirve a Dios y quién no le sirve a Dios. Pero también dice, hermano, que
que nosotros pues tenemos que ser sabios, ¿eh? Pues sí, si somos sabios, vamos a poder diferenciar, ¿verdad? Quién es de Dios o no es de Dios. Es necesario pues que tengamos ese conocimiento, que seamos sabios, que sepamos pues que hemos venido a servirle a Dios, a obedecer a Dios. Así, hermanos, pues eso es lo que todos los evangélicos tenemos que tener, ¿verdad? No vamos a andar pues así sin saber lo que andamos haciendo y que vamos a ir a la iglesia y no sabemos que tenemos que cumplir los mandamientos o que tenemos pues que ser fieles a Dios. No vamos a saber la palabra que dice que el que de Dios no peca, o sea que tenemos que saber todo eso, ¿verdad? Y así vamos a saber pues qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y qué es lo que el evangélico pues le corresponde hacer, ¿verdad? Sabiendo pues que hemos venido al evangelio para salvar nuestra alma, para obedecer a Dios pues y salvar nuestra alma, ¿verdad? No vamos a andar pues en otra cosa, ¿verdad? O ido de la mente y yendo pues al culto solo por alguna idea, ¿verdad? Porque algunos vienen a las iglesias porque Dios les resuelva su problema, pero ellos no vienen pues arrepentidos, ¿verdad? Para obedecer a Dios. Eso no debe de suceder en nosotros, sino que vamos a estar convencidos que hemos venido al evangelio para obedecer, para salvar nuestra alma, porque ese es el propósito principal de los evangélicos. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra que hemos leído. Ahora, hermanos, hemos leído en el libro de Santiago capítulo 4 y nos habla, hermanos, de la amistad con el mundo, que dice, hermanos, la palabra que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, y lo está diciendo de una manera, hermanos, fíjese, hermano, que lo dice de una manera así como para despertar a alguien, ¿verdad? Como para recordarle a alguien, ¿verdad? Que anda en algo que no debe de andar y que está, él pues está, por decir así, pues comprometido pues a obedecer y que anda pues desobedeciendo, ¿verdad? Entonces, el asunto es, hermanos, que los evangélicos, dice la palabra, hermanos, que Dios nos ha llamado a santidad. Vamos por ahí, ¿verdad? Ubicándonos, pues, porque de eso se trata la palabra, hermanos, que nos ubiquemos, ¿verdad? Si hay algún mandamiento, ¿verdad? Ese mandamiento tiene, pues, explicación en la palabra y hay, pues, bastante palabra, pues, que lo confirma, ¿verdad? Y nosotros, pues, tenemos que estar seguros de esa manera, ¿verdad? Por medio de la palabra. Entonces, mire, la palabra dice que Dios nos ha llamado a santidad y que el que es de Dios no peca y que el que peca es del diablo. Dios también nos dice que nosotros pongamos la mirada, dice, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y que nos dice también la palabra que nos limpiemos de toda inmundicia. Y dice también en la palabra, hermanos, no hagan como hacen los de las naciones. ¿Qué quiere decir también no hagan como hacen los del mundo? Y también quiere decir no hagan como hacen los incrédulos. O sea, que lo que nosotros los evangélicos hacemos, o sea, el pueblo, ¿verdad? Acordémonos de una situación, hermano, de una cosa, ¿verdad? Que dice la palabra, hermanos, que Dios llama, ¿verdad? A muchos. Muchos son los llamados. Y que todos esos muchos llamados, por supuesto que vienen a la prueba. Vamos a ser probados como el oro fino. Y de esos muchos llamados, solo pasan unos poquitos, dice la palabra, ¿verdad? Solo unos poquitos aprueban, ¿verdad?
y los otros son desaprobados. O unos poquitos, pues, se arrepienten y dejan de pecar y obedecen a Dios, y la mayoría no deja de pecar. Y el problema es, pues, que siempre pues, tenemos que tocar ese punto, ¿verdad? Porque la palabra de esa manera, pues, o en esa situación, es que funciona, ¿verdad? O sea, el ejercicio de nosotros en el Evangelio funciona en medio, pues, del mundo y en medio de ese montón de gente que no quiere obedecer, ¿verdad? Que dice que son salvos por gracia y que pecan y que siempre se van a salvar. Eso la palabra dice que son evangelio, o sea que eso es evangelio diferente. Esta gente, pues, que no pasan la prueba y que dicen que ellos pecan y que son salvos por gracia y que, bueno, que no hay quien cumpla, estas personas, pues, son de evangelio diferente. La palabra lo declara bien clarito. No le gusta, pues, a la mayoría de gente que dice que es evangélica y peca, no le gusta que le digan que es evangelio diferente, pero así es, ¿verdad? Entonces, estas gentes que andan en el pecado y dicen que son evangélicos, entonces, practican, pues, toda cosa del mundo. Y nosotros, los evangélicos, dice la palabra que vivimos en el mundo, pero que no vamos a hacer lo que hace el mundo. Ahora, cuando la palabra dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Verdad? Y luego dice, ¿verdad? El que se constituye, dice, amigo del mundo, es enemigo de Dios. ¿Verdad? También lo explica así. Bueno, veamos una cosa. Esto, para esta enseñanza, ¿verdad? Que nos dice la palabra, es exactamente para corregir, para irnos limpiando, para irnos santificando, para irnos apartando del mal, ¿verdad? Y acercándonos al bien. Es para ir cambiando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la mayoría, acuérdese usted que son poquitos los que se salvan, ¿verdad? Esos poquitos que se salvan entienden estas cosas, que nosotros no podemos hacer como hacen los del mundo. Y el resto no entiende porque ellos andan en el mundo y no tienen parte con Dios, no pueden entender las escrituras, porque Dios eso también prohíbe que los que dicen que son evangélicos y pecan, Dios les prohíbe o está prohibido, pues, en la palabra que ellos entiendan las escrituras, y dice que las van a entender mal para su propia condenación. Entonces la palabra nos dice, pues, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, y cualquiera que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. Ahora bien, ahora vemos nosotros, hermanos, el montón de iglesias, y digamos así, el montón de iglesias de evangelio diferente. Porque la mayoría de iglesias que podríamos conocer en el mundo, todas son amigas del mundo. O sea, toda la gente, ¿verdad?, que hay en esas iglesias es amiga del mundo. Y alguien puede decir, pero, ¿qué es ser amigo del mundo? Vale, mire, hermano. La palabra dice que nosotros nos limpiemos de toda inmundicia, así nos dice, que nos limpiemos de toda inmundicia. Entonces, ¿qué es inmundicia? Toda cosa del mundo, todo lo del mundo, todo lo que el mundo produce o todo lo que el mundo inventa, más que todo, ¿verdad? Lo que el mundo inventa. Algo que el hombre se haya inventado, ¿verdad? Eso es inmundicia.
Y las cosas de arriba son las que están escritas en las Sagradas Escrituras, que es todo lo que Dios nos ordena y nos manda, ¿verdad? Que cumplamos, para que nos santifiquemos y que vivamos, ¿verdad? Conforme pues al mandamiento, como dice la palabra, pues conforme pues a la familia de Dios, ¿verdad? Que dice la palabra que el que es de Dios no peca, ¿verdad? Y así tenemos que vivir los que somos pueblo de Dios. Pero el montón de gente, ¿verdad? Que está en la mayoría de iglesias, pues ellos practican la amistad con el mundo. Y la gente, pues, que dice que es evangélica, o esta gente de que estamos hablando, cuando se le señala esa falla, ellos se asustan. Y yo creo que podrían ellos estar en aquel nivel, en aquella categoría de cuando el Señor predicaba la palabra y decía a la gente, dura es tu palabra. Pues sí, porque tampoco no solo Pedro dijo así, ¿verdad? También la gente decía, dice la palabra, ¿verdad? Dura es tu palabra, ¿verdad? ¿Quién la podrá cumplir? Y se iban. Entonces esta gente, ¿verdad? Que anda en las iglesias de evangelio diferente, y se le predica este punto, este mandamiento, ¿verdad? Ellos sienten difícil. Ellos sienten difícil porque están acostumbrados, pues, a practicar la amistad con el mundo y no se quieren separar de la amistad con el mundo. Pero veamos qué es amistad con el mundo. Eso es lo que vamos a definir, ¿verdad? ¿Qué es amistad con el mundo? Mire, hermano, la amistad con el mundo, veamos, vamos hablando de la palabra, ¿verdad? De la escritura y hablando de las cosas del mundo, ¿verdad? Para comparar. Mire, si alguien, y le voy a explicar todo lo que el mundo produce o inventa, más que todo lo que el mundo inventa, todo es inmundicia. Digamos que alguien pues es cantante, y esto por eso digo que no le gusta a nadie pues de los que dicen que son evangélicos, que están el montón de gente en las iglesias, ¿verdad? No les gusta porque es que se necesita, hermanos, una separación, ¿verdad? Del mundo. Por eso es la palabra, ustedes viven en el mundo pero no son del mundo. Y ustedes viven en el mundo, pero no hacen como hace el mundo. O sea, que somos especiales, pues. O sea, pues nosotros hacemos otra cosa, hacemos las cosas de Dios, no las cosas del mundo. Bueno, mire cuando la palabra de Dios dice, mire que a veces hay gente que oye estos consejos de la Biblia y que los confunde, ¿verdad? Porque cree que son aprobados, ¿verdad? O sea, que son para bien, pues, explicando pues que son para bien, pero no, las cosas no las explica para bien, sino que para mal, ¿verdad? Cuando dice así, mire, que nosotros hagamos, dice, como el atleta. Fíjense bien como dice, que tomemos el ejemplo del atleta. Cuando alguien oye que tomemos el ejemplo del atleta, a él le parece que es bueno, pues, ser atleta, ¿verdad? Y dice que hagamos como el atleta, ¿verdad? Que el atleta para ganar la carrera, él se evita de hacer todo aquello que le han prohibido. Entonces obedece, ¿verdad? Para ganar la carrera, porque si él dice, por decir así, ¿verdad? Hace trampa, o no hace bien las reglas que le han pedido que tiene que cumplir, pues lo van a descalificar y no va a ganar la corona, dice la palabra, ¿verdad? Entonces él obedece y sigue las reglas exactamente como se las han dictado. Y por supuesto que él compite y
y gana la carrera, porque él pues ha cumplido, ¿verdad?, los requisitos. Entonces nosotros dice que tenemos que ser como ese atleta, que él ha cumplido los requisitos que le han pedido, ¿verdad?, para ganar ese premio, esa corona. Y nosotros hagamos como él, cumplamos los requisitos que Dios nos pide, ¿verdad?, guardando los mandamientos, todos, así como ese atleta cumplió todo lo que le pidieron y pudo ganar la corona. Y nosotros hagamos como ese atleta y guardemos todos los mandamientos, cumplamos todos los mandamientos que Dios nos ha ordenado, ¿verdad?, para ganar la salvación, y la vamos a ganar. Ahora bien, nosotros estamos tomando el ejemplo del atleta. Pero ¿qué dice la palabra despuesito? Porque a la verdad, el atleta, él lucha para ganar una corona de corrupción. Una corona, por supuesto que no le va a servir para salvarse, sino que es una corona que le va a servir para condenación, porque él se va a inspirar, ¿verdad? Se va a él a tener gozo en eso, ¿verdad? Y se va a agradar de eso, le va a gustar, ¿verdad? Va a estar satisfecho, y él no va a decir que aquello pues le va a separar de Dios o le va a alejar de Dios. Y nosotros, dice, él lucha para una corona corruptible, y nosotros luchamos para una corona incorruptible, para una corona de salvación. Ahora, ya que le puse el ejemplo, entonces todas las cosas que el mundo inventa son inmundicias, y nosotros tenemos que separarnos de todas las cosas del mundo. Mire, acuérdense que son poquitos los que se salvan. Y la gente, cuando oye estas predicaciones o esta enseñanza pues de las Sagradas Escrituras, que dice que tenemos que apartarnos de todas las cosas del mundo, y aún nos van a aborrecer, porque la gente va a decir, bueno, y ¿verdad?, es bien anticuado, y es bien, pueden decir, ¿verdad?, que la persona pues es bien cerrado, o pueden decir que, dicen es tonto también, ¿verdad? No dicen insensato, sino que es tonto, dicen, ¿verdad? Es falto de sabiduría, pueden decir, ¿verdad? Cualquier cosa dicen, pero no quieren creer a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, es verdad, son poquitos los que se salvan. Y por eso ese montón no quiere creer, porque la palabra ya lo dice, que ese montón que no quiere creer, ese montón se va a condenar. Entonces, mire, amistad con el mundo sería, ¿verdad? Hablemos pues de los deportes, de toda clase de deporte. Fútbol, ¿verdad? Toda clase de deporte, boxeo, toda clase de deporte. Toda clase de... Y también, cualquier cosa, diga usted, cualquier cosa, ¿verdad? Acuérdense que el mundo inventa alegrías, ¿verdad? Competencias, él inventa todo, ¿verdad? Todo lo del mundo, hermanos, todo lo que venga pues todo lo que traiga entretenimiento, ¿verdad? En el mundo, algo, ¿verdad?, que la gente lo hace para alegrarse, para entretenerse, ¿verdad? Es preparado por el hombre, y eso no le va a salvar, eso lo va a separar de las cosas de Dios. Y Dios por eso dice pues que se aparte de toda inmundicia. Fíjense que también dice pues que menciona otros ejemplos. Pero cuando la palabra de Dios dice, ¿verdad?, oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo
es enemistad contra Dios. Vaya, porque imaginémonos, alguien pues le gusta ir a ver, alegrarse el mundo, ¿verdad? Puede ir a ver cualquier cosa, pues puede ser cine, puede ser deporte, puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Películas, ¿verdad? O otras cosas, ¿verdad? Programas, pues, de diversión, ¿verdad? Participar en aquellas cosas, ¿verdad? También eso, pues, es la amistad con el mundo. Fíjense que alguien puede decir, mire, el mundo a la verdad fomenta esas cosas. Y alguien se busca abrirse espacio, ¿verdad? Superarse en esos caminos. Y la mayor parte de gente, pues, que es influyente, ¿verdad? En las cosas del mundo, pues ellos fomentan esas cosas, ¿verdad? Fomentan esas cosas. Por eso, hermanos, hay una gran separación, hermanos, entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. Hay una gran separación, hermanos, entre los evangélicos, entre los poquitos escogidos y ese gran montón, como dice la palabra, esos muchos que se van a condenar. Hay una gran separación y existe aquella situación cuando dice la palabra que te van a aborrecer por el evangelio, porque te sometes al evangelio, te van a aborrecer. Fíjense, hermano, que usted sabe que hay muchos predicadores y hay muchas iglesias, ¿verdad? De evangelios diferentes que predican. Dice la palabra, hermano, que nosotros prediquemos como para agradar a Dios y no como para agradar a los hombres. Ahí está la diferencia. En este caso, hermano, cuando yo estoy predicando conforme a las Sagradas Escrituras, yo estoy para agradar a Dios y yo sé lo que hago. Yo sé que mi predicación no les va a agradar a los muchos, no les va a agradar. Pero ¿qué es lo que nosotros, pues, por decir así, hermanos, qué es lo que perseguimos, vaya? Mire, dos cosas. Una, obedecer a Dios, que es la principal, y la otra, que la misma palabra la explica, que es para esta situación. Mire, primero dice que predica, dice la palabra, a este pueblo rebelde, no te va a oír porque es rebelde, pero tú predícale para que quede testimonio que hubo predicador entre ellos. Ese es el otro punto, ¿verdad? Que se predica para testimonio. Y entre eso que se predica para testimonio, también hay de que, dice la palabra, que hagamos el trabajo, pues, de la predicación de la palabra. Y dice, pues, que a unos salvad, a otros sacarlos, dice, de las llamas, ¿verdad? Y a otros convencerlos, dice, ¿verdad? Para ver si, ¿verdad? Como la palabra misma dice que son poquitos, y dice que cuando una alma se arrepiente, hay fiesta en los cielos, hay fiesta, ¿verdad? Hacen fiesta los ángeles en el cielo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno es escaso, ¿verdad? Es como oro, ¿verdad? Es como algo precioso. Uno, pues, es precioso, y entre esos poquitos, uno más que se una, es una gran obra, es un gran logro, ¿verdad? Porque la palabra ya está explicada que son poquitos los que se salvan, ¿verdad? Y que procuremos ser de esos poquitos, porque siempre van a ser poquitos. La mayoría no se va a querer arrepentir, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, existe esa diferencia. Veamos, y la voy a explicar. Las iglesias de evangelio diferente están llenas. Una iglesia de evangelio verdadero no se llena, ¿verdad? Porque nadie quiere oír la verdad
Nadie quiere pues que le limiten, ¿verdad? De hacer los pecados. Ellos quieren que les digan, miren si todos son pecadores y no hay quien cumpla, ¿verdad? Y nosotros pues somos salvos, ¿verdad? O sea, le gusta la mentira. La misma palabra dice que al pueblo le gusta la mentira. ¿Sabe? Dice ahí mismo en Ezequiel, ¿verdad? Cuando dice, predíquele a este pueblo rebelde, ¿verdad? También hay una parte, ¿verdad?, que dice que los profetas le profetizan al pueblo, ¿verdad? Pero el pueblo escoge y el pueblo dice, no me profetices verdad, profetizadme mentira. Así dice la palabra que el pueblo dice. Esto es, ¿verdad? Así como yo estoy predicando acá, que claro, hay un montón de pueblos de evangelio diferente, él le va a decir que le predique evangelio diferente, que le predique mentira, pero que no le predique la verdad. Él no quiere verdad, él quiere mentira, ¿verdad? Mire, hermano, eso pues no lo podemos cambiar. Eso, hermanos, es palabra de Dios, se va a cumplir. La palabra de Dios, hermanos, es verdad. Son muchos los que se van a condenar y poquitos los que se van a salvar. Y miren qué gran problema, que toda la gente pues que anda equivocada, dice la palabra que en aquel día, en el último día, ¿verdad?, del juicio, donde dice pues que Dios va a estar juzgando a las naciones y que los que no quisieron obedecer y que contrariaban al que les predicaba la verdad, dice que esa persona va a ver, dice, allá a los que predicaban la verdad, los va a ver allá sentados, dice, ¿verdad?, con Cristo, y ellos excluidos de la verdad, ¿verdad? Pero ya de allí para allá, ya sabe que no hay cambio, ¿verdad? Allí solo para recibir las sentencias, ¿verdad? O la de salvación o la de condenación. Entonces dice la palabra que si algo queremos nosotros cambiar, tiene que ser en vida. Dice la palabra que mientras hay vida y esperanza, y la persona pues cuando está viva, él piensa, dice la palabra, y él puede pues cambiar su mente, y él puede someterse a Dios y salvarse. Pero el que muere ya no puede cambiar nada. Si él se murió en pecado, va a la condenación. Y si murió pues siendo obediente a Dios, pues va a ir a salvación. Las cosas ya están definidas cuando la persona muere. Ahora, en vida, es que vamos a tomar la decisión de obedecer a Dios, ¿verdad?, para ganar la salvación, ¿verdad? Porque por último, hermanos, podemos ver, hermanos, eso es para que nos convenzamos, pues. Podemos ver el ejemplo del rico con Lázaro, que el rico, cuando estaba él en vida, él se daba gusto, ¿verdad? Él andaba en placeres, ¿verdad? No había cosa que él no gozara, ¿verdad? Tenía bastante dinero. Y él, pues, porque seguro que decía que los evangélicos eran tontos. No les ponía atención, los ignoraba. Así se puede entender, ¿verdad? Cuando él pues era duro de corazón, dice la palabra, y que no le importaba nada a los evangélicos, ¿verdad? O sea, a Lázaro. Y además de eso, debieron hablarle la palabra y decirle que buscara a Dios, y él pues como tenía mucho dinero, él pues ignoraba a los que le predicaban que buscara a Dios. Por eso dice la palabra que un rico es difícil que se salve porque le tiene mucho amor al dinero, ¿verdad? No le tiene amor a Dios, dice la palabra, ¿verdad? No pone pues la fe en Dios, sino que en el dinero. Porque la palabra también dice eso, que alguien que es rico se puede salvar si pone la fe en Dios, ¿verdad? Y no en el dinero. ¿Qué quiere decir, verdad? Que va a obedecer los mandamientos y el dinero lo va a tener ahí, pero no va a estar pues con aquel gran amor al dinero, sino que va a tener amor a Dios, y el dinero le va a servir para subsanar cualquier situación, para ayudar a los pobres. Y además de eso, pues entiende, que de Dios entiende aquello que dice que el dinero pues no es algo pues que hay que poner amor, porque dice la palabra que si tiene mucho dinero, ¿verdad?, y compra todo el mundo, ¿verdad?, y se muere,
va a ir al infierno y se va a quemar junto con el mundo, ¿verdad? Que él compró. De nada le sirve, pues. Entonces es mejor obedecer a Dios y se salva, ¿verdad? El dinero sale sobrado, el dinero ahí va a quedar. El dinero no se lo va a poder llevar, pero la salvación sí, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Entonces veamos el rico, ¿verdad? El rico cuando ya estaba en el tormento, ¿verdad? En el infierno, así es. Entonces el rico allí, él entendió que había hecho mal y trató de que le ayudaran. Y él vio que no se le podía ayudar porque la palabra es firme. Pero él también dijo, ¿verdad? Después de eso se resolvió, como dice la palabra, ahí llora el crujir de dientes. Él se resolvió a soportar el castigo porque no podía hacer más, dijo. Pero él no le deseaba ese mal a nadie. Y que mandaran a avisar, ¿verdad? Allá dice, ¿verdad? Donde estaban los vivos, que mandaran a avisar que él estaba en el infierno para que los demás no fueran allí al infierno. Entonces, pues, por eso es que tenemos que saber que hoy en vida es que tenemos que corregirnos. Y dice la palabra que nos van a aborrecer por obedecer el mandamiento. Vamos a sufrir, nos van nos van a despreciar. Pero nosotros tenemos, hermanos, que estar seguros de lo que estamos haciendo, sabiendo que tenemos que salvar nuestra alma y que tenemos que obedecer a Dios para salvar nuestra alma, ser fiel a Dios. Y hay una diferencia entre los hijos de Dios y la gente, ¿verdad?, que es desobediente. O sea, los que son de evangelio diferente. La diferencia de los que son obedientes a Dios es que Dios les da sabiduría para que todas estas cosas las entendamos. Pero a los demás no dice la palabra. Acuérdense cuando dijo el Señor a ustedes, a los discípulos, ¿verdad?, a los obedientes, ¿verdad?, a sus apóstoles y sus discípulos, le dijo el Señor: a ustedes sí les es permitido entender los misterios del reino o los misterios del evangelio. Pero a esos que están afuera del grupo de ustedes, esos que están afuera, ¿verdad?, del grupo de los santos, del grupo de los hijos de Dios, del grupo de los poquitos, a esos no les es permitido entender las cosas de Dios. Ese es el problema, ¿verdad? Y si a alguien pues no se interesa, ¿verdad? Como cuando la palabra de Dios dice, hermano, que procuremos ser de los poquitos, porque muchos son los que quieren salvarse, pero no podrán, ¿verdad? Pero nosotros procuremos, eso quiere decir que tomemos ese interés de obedecer la palabra para salvarnos. Bendito sea tu nombre, Señor.